Es un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título la enseñanza en esta noche: ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Dígalo después de mí. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Sabe usted dónde está su corazón? ¿Realmente sabemos en qué dirección está nuestro corazón? Porque sabe, la dirección en la cual se dirige nuestro corazón es la dirección en la cual se dirige nuestra vida. Y necesitamos, como hijos de Dios, entender principios que nos lleven a tener el éxito que Dios desea que tengamos. Así que por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo 6, verso 21. Y en esta porción de la escritura, la palabra del Señor nos va a confirmar la importancia de saber dónde está nuestro corazón. Mateo capítulo 6, verso 21, cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lo leemos una vez más. 1, 2, 3. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Amados hermanos, vivimos en una generación donde cada quien decide qué es importante y qué valor le da a las personas, relaciones, actividades y cosas en su vida. Cada uno de nosotros decide qué tan importante es lo que haces, lo que piensas, lo que sientes y aquellos con quienes te relacionas. A veces, como hijos de Dios, le damos demasiada importancia a lo que nos conviene. Creo que este es un rasgo muy característico del ser humano. Pero debemos de saber que para crecer y madurar en el Señor, debemos de ser honestos con nosotros mismos y con Dios respecto de cómo actuamos y qué es lo que está ocupando el lugar más importante en nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque todos podemos decir que amamos a Dios. Todos podemos decir que amamos nuestra iglesia. Todos podemos decir que amamos la obra de Dios y que queremos ser parte de lo que Dios desea hacer en nuestra generación. Sin embargo, aun cuando estas expresiones son loables y muy probablemente sinceras, no siempre están respaldadas con acciones. Muchos de nosotros, amados hermanos, decimos con facilidad: te amo, Cristo. Yo amo a mi iglesia. Yo amo la obra de Dios. Pero ¿con qué acciones estamos respaldando nuestros dichos? A los cuales les gusta presentar sus ofrendas delante de Dios, pero no tienen la misma disposición para servir a su prójimo. Y entonces nuestra capacidad de ministración horizontal se ve afectada. ¿Y por qué no queremos ministrar con excelencia a nuestro prójimo? Porque en realidad, amados hermanos, no es algo que lo tengamos como de suma importancia. ¿Cómo podemos ministrar a Dios y limitarnos al servir a nuestro prójimo? Nosotros como iglesia tenemos que aprender a ser iglesia para hacer iglesia. Y si algo debemos de tener en cuenta es que necesitamos definir nuestras prioridades y definir dónde verdaderamente está nuestro corazón. Vean lo que la Biblia nos enseña. Y vamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, verso 36. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hechos capítulo 13, verso 36. En verdad, David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Pues que David tuvo por sumo privilegio el poder servir a su generación. Y lo hizo conforme al propósito de Dios.
Cuando tú no tienes claro qué es lo que quieres en tu corazón, va a haber muchas cosas que van a estar compitiendo con aquello que deberíamos estar presentando delante de Dios y a través de ello servir a aquellos que nos rodean. Y entonces no vamos a sentir ese mismo impulso para poder servir a otros, para poder ministrarles en el poder del Espíritu Santo. Sabemos que David tenía por privilegio el servir a Dios, pero no solo como aquel que ocupa un lugar dentro de la iglesia para ganarse el favor de los hombres, sino como uno que tenía la intención de servir de acuerdo al propósito de Dios. Y aquí viene la pregunta obligada: ¿has descubierto cuál es el propósito de Dios para tu vida? Si tú has descubierto el propósito de Dios para tu vida, la siguiente pregunta obligada es: ¿y tu corazón está enfocado en cumplir en ese propósito? Porque muchos de nosotros, amados hermanos, decimos conocer cuál es el propósito de Dios, pero cumplir con dicho propósito no entra dentro de nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque para nosotros hay cosas de mayor ganancia. Porque para nosotros hay cosas de mayor valor. David sabía que él era un canal de bendición para su generación, pero no iba a servir como quien da golpes al aire. David iba a servir sabiendo qué era lo que Dios quería de él, y en esa dirección iba a encauzar todos sus recursos y todos sus esfuerzos. Muchos cristianos hoy día no están alcanzando la plenitud en su vida espiritual debido a que precisamente hay muchas cosas en su vida que están peleándose con el lugar que solo a Dios le corresponde. Y por esta razón es que la gran mayoría de creyentes que no tienen un verdadero y genuino compromiso con Cristo lo dejan para después. Pueden faltar a la iglesia sin ningún problema y sin ningún remordimiento. Pueden dejar en pausa sus actividades y compromisos con el cuerpo de Cristo, pero no tendrían la misma actitud si esas circunstancias golpearan algo que a ellos les interesara. Y es ahí donde nos debemos de cuestionar: ¿dónde está nuestro corazón entonces? Porque si nosotros no tenemos como sumo privilegio el poder servir a Dios y poder servir a nuestro prójimo, entonces será muy difícil que nosotros podamos alcanzar la plenitud en aquello lo cual Dios nos ha llamado de forma personal. Mire, considere lo siguiente. Muchos creyentes que actualmente sirven en las iglesias no están seguros de estar sirviendo donde Dios los quiere. Hay personas que están sirviendo en algún área de servicio dentro de la iglesia, pero no tienen convicción de que es Dios quien los llamó a esto. Y sí, les puede gustar lo que hacen, pero no tienen convicción. Y esa falta de convicción limita su compromiso. Si tuviéramos convicción de que Dios nos llamó a enseñar a los niños, es un ejemplo, la palabra de Dios, tendríamos la certeza de qué es lo que tenemos que hacer. Si tuviéramos la convicción de que Dios nos llamó para predicar el evangelio, tendríamos la convicción para comprometernos en lo que tenemos que hacer. Si Dios nos trae la convicción de habernos levantado como salmistas, como maestros, como profetas, como evangelistas, como pastores, apóstoles o cualquier otra área de servicio, amados hermanos, nuestro compromiso sería una de las primeras evidencias de que realmente tenemos convicción de lo que Dios nos llamó a hacer. El problema con muchos de nosotros es que actuamos en el impulso de la emoción, sin una convicción que sea la que nos arraigue al propósito de Dios. Y esto afecta directamente el que tú y yo podamos disfrutar de Dios y de su servicio. Entonces, ¿qué sucede?
nos involucramos en la obra de Dios, pero al no tener convicción que lo que hacemos es algo a lo cual Dios nos llamó y Dios nos sembró, entonces lo comenzamos a hacer impulsados por nuestras emociones. Pero cuando el ministerio exige más de nosotros, tendemos a soltarlo. ¿Por qué cree usted que la expresión del Señor Jesucristo tiene tanto significado cuando Él dice que quien pone sus manos en el arado y ve atrás no es apto para el reino de los cielos? La expresión ve atrás refiere a soltar aquello que te fue encomendado por Dios. Y es que el arado lastima, duele, hiere para aquel que lo está dirigiendo. Y así es el ministerio. Podemos comenzar muy contentos y decir, ¡ay! Estoy estrenándome en un área de servicio. Déjame decirte que en esa área de servicio, salvo en casos muy exclusivos, vas a tener personas con las cuales lidiar. Y entonces se cumplirá lo escrito que dice que el hierro con hierro se afila y el hombre en su trato con otro hombre. Y es ahí donde ya no nos gusta. Porque como cristianos ermitaños seríamos los mejores. Pero se nos dificulta movernos como un cuerpo. No hemos llegado a ese nivel de madurez y convicción como para saber que sin importar las dificultades, sin importar las fricciones que yo pueda encontrar dentro del cuerpo de Cristo, yo tengo clara mi meta. Yo sé hacia dónde Dios me llamó. Yo sé qué es lo que Dios espera de mí. Cuando no tenemos clara la convicción de aquello a lo cual Dios nos llamó, entonces nuestro compromiso comienza a tambalear. Porque déjame decirte algo, las emociones te pueden impulsar por un tiempo, pero va a llegar un momento donde ya no serán suficientes. Lo único que te puede llevar a tu destino es tu convicción. Y si no tenemos convicciones de lo que queremos, va a llegar el momento en el cual ya no sintamos lo mismo. Y es que es natural que de repente ya no sintamos lo mismo. ¿Por qué? Porque en nuestra mente y en nuestro corazón se dan procesos que nos llevan hacia un entendimiento más amplio de todo lo que implica el estar involucrado en esta relación llamada servicio. Y entonces nos vamos a dar cuenta de aquellas situaciones que son incómodas, de aquellas situaciones que son difíciles, de aquellos esfuerzos extra que tenemos que hacer para alcanzar el propósito de Dios. Y ahí la emoción no te va a poder alcanzar a llevar. Lo único que te va a poder colocar dentro del propósito de Dios es tu convicción. Y por eso es tan importante que tengamos convicción de aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Y entonces cuando yo no tengo convicción, entonces es que dejo de disfrutar de Dios y de lo que Dios me llamó a hacer. Como resultado, mi vida espiritual, mi desempeño y resultados se ven afectados. No puedes esperar de un ministro que tiene muy poco compromiso o nulo compromiso con lo que Dios puso en sus manos, resultados que trasciendan en cualquier área. ¿Por qué? Porque para tener compromiso debes de tener convicción. Si tenemos dudas en nuestro corazón, no vamos a alcanzar la plenitud del compromiso. Estaremos intentando hacer la obra de Dios, pero intentar no es lo mismo que hacer. El que se atreve a hacer la obra de Dios es porque tiene certezas en su corazón. El que lo intenta todavía duda. Estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo. Mientras lo sigas intentando, no lo podrás hacer. Tienes que tener convicción para entonces aventarte y hacerlo. Y es entonces hasta que tienes la convicción y la certeza que puedes disfrutarlo.
mientras tenemos dudas en la mente y en el corazón, no disfrutamos lo que hacemos, porque no nos sentimos parte ni del proceso, ni del llamado, y mucho menos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. David no tenía dudas de qué era lo que Dios quería de él. Y por esta razón es que la Escritura dice que él sirvió a su generación conforme al propósito de Dios. David se comprometió. Y para llegar a ese nivel de compromiso, lo primero que él tuvo que exponer era el corazón. Podemos decir de labios para afuera, yo amo a Dios. Podemos decir de labios para afuera, yo amo mi iglesia. Podemos decir de labios para afuera, Señor, úsame. Pero cuando Dios comienza a usarles, hay muchos que dicen, ya no quiero continuar, me siento usado. Y es que no han calculado que el participar del propósito de Dios, amados hermanos, implica que nosotros nos entreguemos al Señor completamente. El Señor Jesucristo nos enseñó sobre la importancia que tiene el servir a Dios. Y también nos habló sobre la urgencia que el servicio tiene. Vea lo que dice la Escritura en Juan capítulo 9, verso 4. Evangelio de Juan capítulo 9, verso 4. Y dice la Escritura, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. ¿Por qué? Porque viene la noche, cuando ya nadie puede trabajar. En términos simples, el Señor Jesucristo está diciendo, mientras tengamos vida y haya aliento en nosotros, comprometámonos con el propósito de Dios, porque viene el momento en el cual partamos de este mundo y entonces ya no habrá obra que podamos hacer para ministrar a Dios y ministrar al prójimo, porque ministramos de forma vertical y horizontal. Y nuestro fruto tiene que ser el resultado de ministrar a Dios de forma vertical y horizontal. Entonces, cuando el Señor Jesucristo utiliza esta expresión, Él nos habla de la urgencia que hay en su corazón, porque nosotros entendamos que no vamos a alcanzar plenitud en nuestra relación con Dios ni en nuestro servicio a Dios si antes nosotros no entregamos el corazón, porque solo hasta que entregas el corazón es que aquello que apasiona tu corazón urge. Mientras que no haya pasión en tu corazón, no habrá algo que te urja. Nosotros necesitamos darnos cuenta que este tiempo de vida es un tiempo de oportunidad. Tenemos la oportunidad de servir a Dios. Tenemos la oportunidad de deleitarnos en el Señor. Tenemos la oportunidad de servir a otros. Pero esto no va a suceder, amados hermanos, hasta que nuestro corazón no vea en ello un privilegio. Porque donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. ¿Comprende esto? Cuando se trata de la obra de Dios, nunca es suficiente hacer lo necesario. Diga después de mí, tratándose de la obra de Dios, nunca es suficiente hacer lo necesario. ¿Por qué hacemos lo necesario? Porque nos falta compromiso. Porque aquel que se ha comprometido camina una segunda milla. Y busca esforzarse por alcanzar aquello para lo cual fue salvado por Cristo. Es decir, tiene tan claro el propósito de Dios para su vida que no se conforma fácilmente con lo que en su capacidad y esfuerzo
puede hacer. Entonces, tratándose de la obra de Dios, amados hermanos, nunca es suficiente hacer lo necesario, ya que, déjeme decirle algo, Dios no está esperando de nosotros más esfuerzo, más sudor, más tiempo, ni más dinero. Algunos de nosotros creemos que esforzándonos más, dando más tiempo, entregando más dinero, sufriéndole más, es que vamos a cumplir con el propósito de Dios, pero no es así. Recuerde esto, en el Antiguo Testamento, Dios le ordenaba a los sacerdotes que ellos debían de vestirse con ropas de lino fino. ¿Cuál era la función de estas ropas en ellos? Evitar la transpiración. ¿Por qué? Porque después de que Adán cae, Dios habla con Adán y le dice: comerás tu pan con el sudor de tu frente. En otras palabras, ya no vas a estar en un lugar privilegiado como lo era el Edén, donde extendías tu mano y podías tomar lo que quisieras. Ahora te vas a satisfacer a través de tu esfuerzo. Entonces el sudor representa nuestro esfuerzo, pero Dios no quiere en su presencia nuestro esfuerzo. Y si Dios, amados hermanos, no quiere en su presencia nuestro esfuerzo, ¿qué es entonces lo que Dios quiere? Tu corazón. Tu corazón. Tenemos el caso bíblico de Caín y Abel. Dice la Escritura que Caín se dedicó a cultivar la tierra y Abel se dedicó a criar ovejas. Llegó el momento en el cual ellos iban a presentar su sacrificio delante del Señor. Y dice la Biblia que Caín le ofreció al Señor lo mejor del fruto de la tierra. Diga después de mí: lo mejor del fruto de la tierra. Pero Abel le ofreció lo mejor de sus crías. Y dice la palabra de Dios que Dios miró con agrado a Abel, pero no hacia Caín. Si nos ponemos a ver en contexto, a Caín le costó más presentar una ofrenda delante de Dios que a Abel. Porque cuesta mucho más cultivar la tierra, desde abrir la brecha, sembrar la semilla, proteger y cultivar la planta hasta que ésta dé fruto, y luego escoger de allí lo mejor para presentarlo delante de Dios. Mientras que Abel solo hace una selección de calidad de lo que tiene para ofrecer lo mejor a Dios. ¿Por qué Dios mira con agrado a Abel, pero no así a Caín? Porque Dios estaba mirando el corazón de ellos para adorarle. Caín pretende ganarse el favor de Dios a través de su esfuerzo, a través de su disciplina, y quiere mostrarle a Dios que Él puede darle más de lo que Él ha instituido. Y muchos de nosotros, amados hermanos, a veces caemos en ese nivel de religiosidad pensando que lo que Dios espera de nosotros son más horas de servicio, son más ofrendas, son más gotas de sudor. Y la realidad es que no es así. Déjeme explicárselo. Dios dijo a través del profeta Isaías que nuestras mejores obras delante de los ojos de Dios son como un trapo de inmundicia. ¿Cómo santificamos el trapo? Para que ya no sea un trapo de inmundicia, sino sea una ofrenda agradable delante de Dios. ¿Cómo santificamos ese esfuerzo? La respuesta es simple. Tienes que darle a Dios tu corazón.
En una relación humana, cuando una persona te ha dado su corazón, te está entregando todo de ella. Toda su fuerza, toda su capacidad, toda su energía, todos sus recursos, todas sus habilidades. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Yo no quiero que se cumpla en ustedes, mi iglesia, la palabra que anuncié por medio del profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está desconectado de mí. Ustedes pueden traerme el diezmo, ustedes pueden traerme la ofrenda, ustedes pueden cumplir con un horario de servicio, pero mientras que su corazón no esté conectado con el mío, lo que ustedes me ofrecen no es digno de mí. Porque lo que es digno de mí es aquello que brota de nuestra relación. Y si yo tengo tu corazón, entonces tendré todo de ti. Tendré tus finanzas. No te va a doler, ay, tengo que diezmar y ahora que me dieron el aguinaldo, uy, no, mejor dejo de asistir a la iglesia. No te va a doler, ¿por qué? Porque lo amas. Hay necesidad, yo soy el primero que quiero apoyar. ¿Por qué? Porque estoy enamorado. Porque Él tiene mi corazón. Y si tiene mi corazón, mi voluntad, mis recursos, mi fuerza, mi capacidad, mi talento, todo es de Él y para Él. ¿Te das cuenta? Pareciera que estamos ofreciendo lo mismo, pero no es lo mismo. Y muchos de nosotros lo que estamos dando, lo estamos dando al tipo de Caín. Yo le estoy dando a Dios lo mejor y me estoy esforzando porque quiero ganarme su favor. Dios no te puede amar más de lo que ya te ama. Y tú vas a llegar solo a la plenitud de la relación con Dios cuando entregues tu corazón. Porque eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Mira, muchas de las actividades que realizamos las hacemos en automático. Muchas veces sin reflexionar sobre el por qué las hacemos y qué nos motiva a hacerlas. Considero que estamos en un tiempo donde la iglesia debe de estar consciente de que todo lo que haga debe de ser el resultado de nuestra experiencia personal con Dios. Todo lo que hagas tiene que ser el resultado de tu experiencia personal con Dios. A mí me encanta mucho la conversión de Saulo. Y me encanta cuando Dios se lo describe a Ananías. Y después de que Ananías pone un sinfín de pretextos para ir a orar por Saulo, Dios le dice, ve, porque él es mi instrumento. Y yo le voy a enseñar lo que ha de padecer por mi nombre. En la Nueva Versión, Samuel Vázquez, Dios le estaría diciendo lo siguiente a Ananías: ve a orar por Saulo, porque voy a reenfocar su corazón. Y de acuerdo a lo que yo veo en su interior, nada lo hará desistir de cumplir con aquello que yo ponga en sus manos. Es semejante a la forma en la cual Dios se expresa de David. Y la Escritura dice que Dios dice: he hallado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? ¿Porque sabe cantar bien? ¿Por qué? ¿Porque es el pastor de Israel? ¿Por qué? ¿Porque es un hombre guapo y atractivo? ¿Por qué? ¿Porque sabe manejar sus finanzas? No, porque él tiene un corazón entregado a Dios. Y eso hace que David se vuelva incondicional para Dios. Entonces el texto no termina allí. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiero. Quédese con esto.
Hay un pasaje muy hermoso en la Escritura que la gran mayoría de nosotros hemos tergiversado. Y dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿A cuántos les gusta ese pasaje? Déjeme decirle por qué lo hemos entendido mal. Porque muchos de nosotros entendemos en ese pasaje que lo que Dios nos está proponiendo es un trueque. Deleítate en mí y yo te concederé los deseos de tu corazón. Lo vemos desde la perspectiva humana, desde la perspectiva del ego. Pero déjeme darle buenas y malas noticias. Las buenas noticias es analizar el texto desde la perspectiva del cielo. Las malas noticias son para el ego. ¿Por qué? Porque cuando tú depositas tu corazón en las manos de Dios, la Biblia dice que el corazón del rey es como el cauce del río y que Dios le da la dirección que Él quiere. Cuando Dios toma tu corazón, Él lo mueve en la dirección de su propósito. Y entonces los anhelos de tu corazón se vuelven los de Él. No está hablando de tus deseos. Jamás está hablando de lo que tú egoístamente quieres y pretendes. Dice Dios, cuando tú me des tu corazón, entonces tus ojos podrán fijarse en lo que mi corazón desea. Y cuando tú lo anheles tanto como yo, te lo concederé. Te concederé ser bendición. Podrás ministrarme y ministrar a otros y serás una bendición porque vas a tener convicción de lo que yo quiero de ti y entonces tu nivel de compromiso será tan profundo, tu nivel de entrega será tan real que yo te prosperaré en aquello que te estás proponiendo hacer para que yo sea glorificado. Muchos de nosotros decimos, ay, es que yo creí que si servía a Dios, Él me iba a dar el BMW que le estoy pidiendo. Muchos de nosotros analizamos la Biblia desde la perspectiva de nuestro ego, desde nuestros deseos. Pero tienes que entender que cuando tú das tu corazón, entonces Él lo mueve para que tú veas lo que Él ve. Amén. Vamos a ver lo que dice la cita, porque es bien interesante cómo traduce la NBI, Proverbios 23-26. Este pasaje en la Reina Valera es muy conocido por todos. Y este pasaje dice en la Reina Valera, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Le suena? Ahora vamos a ver la traducción que le da la Nueva Versión Internacional y se va a dar cuenta que suena completamente diferente. Y me quedo con la traducción de la Nueva Versión Internacional y ahorita le explico por qué. Proverbios 23-26 dice la Escritura así: dame, hijo mío, tu atención. Entonces, ¿no que lo que quiere Dios es mi corazón? Es que la Biblia es intencional. Diga después de mí, intencional. Es decir, la traducción que está empleando la Nueva Versión Internacional es una expresión amplia de lo que en la Reina Valera solo se traduce como corazón. Cuando tú lo entiendes solo como corazón, es como si te dijera, dame, hijo mío, tu afecto. Quiéreme, por favor. Te suplico que me quieras. No, Dios no está pidiendo que lo querramos. La NBI por eso tiene una mayor trascendencia, porque dice, dame, hijo mío, tu atención. Y entonces cuando tú hablas del término atención, la expresión que de esta expresión emana es que Dios quiere de ti tu intención, tu interés, tu deseo y tu pasión. Y todo eso apunta al corazón. Entonces, solo la Nueva Versión Internacional amplía el significado de la expresión de la Reina Valera cuando esta apunta al corazón. La expresión es, dame tu atención.
quiero tu corazón, pero lo quiero intencionado, lo quiero lleno de interés, lo quiero deseoso y apasionado. Yo no quiero que me quieras a medias, yo no quiero que me ames a medias. Eso no me satisface. Dios nos dice, yo quiero que seas apasionado. ¿Cuántos de ustedes llegaron a ver la caricatura de El Coyote y el Correcaminos? Cuando yo la veía de niño, siempre me preguntaba, ¿y por qué quiere ese pajarito, esa ave, que está bien flaquita? Si gasta en trenes, gasta en dinamita, gasta en un montón de cosas, podría ir al restaurante que quisiera y comerse un puerco. ¿Sabe cuál sería la respuesta del coyote? El correcaminos me apasiona. Y cuando algo te apasiona, no puedes ver en otra dirección. Es eso o nada. Y el problema de muchos de nosotros es que no tenemos pasión por la administración a Dios y el servicio al prójimo. Creemos que somos buenos cristianos por ofrecerle a Dios lo que consideramos que Él nos pide en la medida de nuestra capacidad. Eso no honra a Dios. Recuerda lo que muchas veces te he enseñado. Cuando tú le ofreces a Dios lo que tú puedes y lo que tú quieres, eso está dentro de tu zona de confort. Eso no es una ofrenda al Señor. No tenemos que darle a Dios ni lo que podemos ni lo que queremos. Tenemos que darle a Dios aquello de lo cual Él es digno. Y siempre aquello de lo cual Él es digno estará fuera de tu zona de confort. Siempre. ¿Por qué no salimos de nuestra zona de confort? Porque tenemos dudas. Muchos de nosotros, amados hermanos, no hemos alcanzado la plenitud en el llamado de Dios respecto de nuestro ministerio, porque todavía titubeamos si estaremos en esta iglesia para el año siguiente. Obviamente no vas a dar lo mejor de ti. ¿Por qué? Porque tus dudas, dices, ¿y para qué me invierto? ¿Y para qué dono el terreno? Si tal vez ya ni esté en esa iglesia, no, mejor me lo guardo. Pero si tuvieras convicción de a dónde Dios te llamó, en dónde Dios te sembró, tú no tendrías dudas. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Nos involucramos solo en la medida de nuestras convicciones, no en la medida de nuestras emociones. Tú puedes estar muy emocionado y quererte involucrar, pero jamás llegarás al nivel del compromiso. Nos comprometemos en la medida de nuestras convicciones. Nos involucramos en la medida de nuestras emociones. Dentro de la iglesia tenemos mucha gente involucrada, pero pocos que están verdaderamente comprometidos. ¿Qué haría usted si el día de mañana tuviera una junta que va a definir su futuro laboral? Lo han citado a presentarse con los altos directivos de la organización donde usted trabaja y hoy tiene un malestar estomacal brutal. Le hablaría a su jefe para decir, ¿qué crees? Posponme la cita, ¿no? Porque me siento bien mal del estómago, échame la mano. No se puede. Tu nivel de compromiso te va a llevar a esa junta, si realmente te interesa tu futuro laboral, aunque estés ardiendo de temperatura, mientras escuchas a los directivos hablar sobre su plan para tu desarrollo personal. Pero si se trata de la iglesia,
Ay, pastor, como que tengo un poquito de alergia. Nos vemos hasta dentro de 15 días. Como que hace frío y me duelen mis rodillas. Nos vemos en un mes o hasta primavera. Se escucha chistoso, pero refleja muchas veces dónde está nuestro corazón. A mí me llama mucho la atención el nombre que le ponen a algunas farmacias, y es Farmacia de Jesús. ¿Se imaginan al Señor Jesús teniendo una farmacia? Porque esa es la intención, porque está vinculando el medicamento con tu bienestar, con tu salud física. Entonces, en la connotación y en el contexto es: ¿quieres obtener salud? Ven y adquiere tu medicamento aquí. ¿Por qué? Porque somos un pueblo extremadamente religioso. No piensen que le pusieron Farmacia de Jesús solo porque el nombre es bonito. Ahora, aquí hay algo interesante. Muchos de nosotros no venimos a Cristo cuando nos sentimos mal, como si su poder se hubiera terminado. Los cristianos de hace 60 años, cuando se sentían mal y estaban muy enfermos, iban a la iglesia para que se orase por ellos y se les ungiera con aceite. Los cristianos de hoy llaman y dicen: no voy a ir, me siento mal, tengo el cuerpo cortado. Y ya cuelgan y ya, ahora sí, ponte la película. Usted sabrá si yo estoy mintiendo o el Espíritu Santo está hablando. Yo no tengo una camarita para espiarle. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Sabe usted dónde está su corazón? Porque tal vez usted piensa que está conectado a Dios, pero su corazón está conectado a otras cosas. Yo le puedo asegurar que el 2026 va a ser un año muy difícil para la iglesia. Y usted se va a reír después de lo que diga. ¿Sabe por qué el 2026 va a ser un año muy difícil para la iglesia? Y no lo estoy profetizando. Solo alguien que lo expresa como quien ha alcanzado la gracia de Dios y conoce a la iglesia. ¿Sabe por qué el 2026 va a ser un año durísimo para la iglesia? Por el mundial. Por el mundial. Nos vienen fechas difíciles donde la asistencia va a mermar. ¿Por qué? Por los partidos día domingo. Y más si juega la selección mexicana. Hay quienes dicen: tú sabes, Señor, que te amo, pero tengo que apoyar a la selección. Pastor, no puedo ir. Y algunos otros ni siquiera. Solo no se van a presentar, porque ¿dónde está tu pasión? Allí está tu corazón. Somos capaces de invertir en espectáculos N cantidad de dinero que jamás estaríamos dispuestos a darlo para sostener a un misionero, para sostener a una iglesia, para bendecir a un pastor. ¿Por qué en nuestra distracción sí, en nuestro descanso sí, en nuestros gustos sí, y en la obra de Dios no? Porque ahí se ve dónde está tu corazón. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Muchas veces decimos: ¿es que es para mí? ¿Y no dices tú que Dios vale más que tu propia vida? ¿Qué acciones lo sustentan? ¿Cuánto nos sale una salida al cine hoy? 2 personas. 500 pesos, riéndonos. ¿Cuánto dura la función? 2 horas. ¿Cuándo hemos dado 500 pesos en la ofrenda? Oh, es mucho.
No, 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 es demasiado. Pero tal vez si en algún momento te ha tocado ir a algún restaurante porque quieres celebrar un cumpleaños, un aniversario, una cita, no escatimas y lo entregas. ¿Por qué? Porque allí está tu interés. ¿Se da cuenta cómo nosotros podemos darle a cada cosa el valor y el significado según nosotros queremos? Entonces, esto nos debe de ayudar, amados hermanos, para reflexionar dónde verdaderamente está nuestro corazón. Cuando tu corazón está en las manos de Dios, a ti ya no te duele dar. Lo das con gusto. ¿Por qué? Porque estás enamorado, estás conectado. Y llámense ofrendas, aportaciones voluntarias, primicias, diezmos. Usted sabe que aproximadamente dentro de las iglesias, y hablo en términos generales, no apuntando solo a esta iglesia, pero en términos generales, usted sabe que aproximadamente, y damos gracias a Dios, porque alrededor del 30% de todos los congregantes diezman, y el otro 70% tiene otras prioridades. ¿Por qué nos incomoda hablar del dinero? No debería de incomodarnos. Debería ser tan simple como hablar de cualquier otro tema corriente. Pero nos incomoda porque tenemos corazones codiciosos. Y entonces lo sentimos como un agravio. Y sabe, eso tiene que cambiar en nuestro corazón. Tenemos que aprender a ser generosos y ejercitarnos en el arte de la generosidad. Días atrás, recuerdo haber estado en una iglesia en un tiempo de adoración. Y en ese tiempo de adoración, al frente había un muchacho que presumía hacer algo, pero mientras se adoraba, él cantaba y revisaba sus redes sociales. Dice el verso: dame, hijo mío, tu atención. No puedes decirme que tengo tu corazón si no tengo tu atención, si no tengo tu intencionalidad, si no tengo tu deseo, si no tengo tu pasión. Es simple. Caín se esfuerza con mucha tenacidad queriendo ganarse el favor de Dios, sin en realidad prestarle atención a lo que Dios le dijo a su padre que ellos debían de ofrecer. Porque Dios le enseñó a Adán la manera en la cual ellos debían de presentarse delante de él. Y Dios estableció proféticamente que debían de ofrecer un animal en sacrificio. En el contexto, cuando Adán y Eva caen y Dios comienza a buscar a Adán en el huerto, dice la escritura que Adán le dice a Dios: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, entonces fui y me escondí. Y nos vestimos porque nos dimos cuenta que estábamos desnudos. Y usted sabe que ellos se vistieron con ropas de hoja de higuera. Y versos más adelante dice la escritura que Dios hizo para ellos ropas de piel. ¿Quién realiza el primer sacrificio sobre la tierra para vestir al hombre de dignidad y cubrir su desnudez? Dios mismo.
y Dios está profetizando, tú no puedes por tus propios medios justificarte delante de mí, ni adquirir dignidad delante de mí. Soy yo quien pondrá el sacrificio para vestirte de dignidad y cubrir tu desnudez. Y ese sacrificio es Cristo, nuestro Señor. Amén. Cuando nosotros decimos estar conectados con Dios, pero no le estamos dando verdaderamente nuestra atención, nuestro interés, nuestra intencionalidad, nuestro deseo y nuestra pasión, amados hermanos, nos estamos engañando. Tal vez le estás ofreciendo a Dios tu esfuerzo, pero Él no está pidiendo de ti más sudor. Él quiere tu corazón, porque si tiene tu corazón sabe que lo tendrá todo, sin medida. Y entonces lo que tú le des va a brotar de la relación. Y si brota de la relación es grato. ¿Por qué? Porque está siendo incentivado por el Espíritu que mora en nosotros. Por eso el apóstol Pablo escribe cosas como estas y él dice que sirvamos a Dios con el fervor que da el Espíritu, con la pasión, con la fuerza, con la intencionalidad, con la intensidad, con el vigor que da el Espíritu Santo. Yo no creo que una iglesia tibia, sin pasión, sin intencionalidad, sin deseo, pueda alcanzar plenitud en lo que hace para Dios. Puede estar muy entusiasmada por causa de la emoción e involucrarse, pero a la hora de ser perfeccionados van a soltar. ¿Por qué? Porque el arado duele. Solo cuando tienes convicción, el dolor ya no importa. Lo que puedas enfrentar ya no es relevante porque tienes convicción sobre lo que quieres. Dios, amados hermanos, nos ha dotado de capacidades, de gracia, de favor, y nos ha dado todo lo que necesitamos para cumplir con su propósito. La pregunta obligada es: ¿por qué no lo hemos alcanzado? Si tenemos todo, tenemos unción, tenemos al Espíritu Santo, tenemos conocimiento, tenemos habilidades, permítame, tenemos revelación, tenemos herramientas. ¿Por qué no lo hemos alcanzado? Porque nos está faltando un elemento determinante para llegar a la meta. ¿Y sabes cuál es? Voluntad. No tenemos la voluntad. ¿Por qué? Porque nuestra convicción no está conectada al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está en otro lugar. Si tu cantante favorito diera un concierto gratuito esta noche, en esta madrugada, a las 3 de la mañana, en el Foro Sol, habrían muchas personas que irían. Pero no creo que tengamos la misma respuesta si convocamos a una vigilia. ¿Se da cuenta? Podemos desvelarnos viendo el celular, pero pocas veces leyendo la Escritura. Nuestro corazón se ha ido endureciendo en razón de que lo que nos acercó a Dios fue una emoción. Porque cuando tienes convicción, cultivas el corazón de Dios
y tú buscas que el fuego en el altar no se apague. Porque muchas veces no tenemos la voluntad para hacer lo que tenemos que hacer, para bendecir a nuestro prójimo, para ministrar a Dios, porque amamos nuestro reino. Amamos lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos llama la atención. Le vuelvo a decir, podemos invertir grandes cantidades en lo que a nosotros nos apasiona, hablando de dinero, pero no tenemos la misma actitud para la obra de Dios. Ahora, no estoy diciendo que con dinero nos vamos a ganar el afecto de Dios, no. Lo que estoy diciendo es que si tu corazón estuviera en las manos de Dios, tú verías por sus intereses y entonces de tu corazón brotaría dar todo lo que el reino de Dios necesitase, sabiendo que en Él está tu pasión. Meses atrás escuché el relato de un testimonio de un pastor que murió. Y él, por la gracia de Dios, el Señor le concedió revivir y contar su testimonio. Y su testimonio no está basado con que él veía una luz al final de un túnel. No, su testimonio era un poco más fuerte y él dice que murió y fue presentado delante del Señor. Y entonces un libro fue abierto y su nombre no estaba escrito en ese libro. Cuando el ángel le dijo, tu nombre no está escrito, él se alteró y dijo, yo quiero hablar con alguien más alto, quiero hablar con el Señor. Y el Señor en esa experiencia le concede estar frente a Él. Y entonces se cumplió lo dicho por el Señor Jesucristo. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Y él le dijo, Señor, debe de haber un error. Te serví por más de 30 años. Prediqué incansablemente. Enseñé multitudes. Ayudé a muchísima gente. ¿Cómo es posible que mi nombre no esté escrito? Y la respuesta del Señor lo dejó helado. Y el Señor le dijo, nunca te interesó conocerme. Construiste tu reino y te esforzaste para tus propios intereses. Pero conmigo nunca quisiste compartir tu corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Será acaso que nos estamos enfocando tanto en la obra del Señor que nos hemos olvidado del Señor de la obra? Hay un ejemplo en la Biblia que me llama mucho la atención y es precisamente en la vida del Señor Jesucristo. Como usted sabe, llegó el momento en el cual era necesario hacer un censo y entonces José y María tuvieron que ir a su ciudad natal para ser censados. Y una vez que fueron censados iban a regresar al lugar donde ellos vivían, pero en ese lapsus Jesús se les pierde. Y ya llevan días de camino y de repente dicen, bueno, y Jesús pues debe de estar con algún familiar. Comenzaron a buscarlo entre los familiares, oigan, ¿han visto a Jesús? ¿Han visto a Jesús? No, pues Jesús no está con nadie. ¿Qué hacen José y María?
Yo me imagino que ellos sienten la sangre en la cabeza porque saben que tienen un gran compromiso y una gran responsabilidad con ese niño que es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Entonces ellos se regresan a Jerusalén y comienzan a buscar al niño. Y finalmente lo encuentran en el templo. Jesús está haciéndole preguntas a los maestros de la ley y a todos los que dominaban las escrituras. Y se asombraban de la forma en la cual él les respondía. Y llegaron sus padres y María le dice: hijo, ¿qué acaso no te preocupa cómo nos sentimos? ¿Por qué has actuado así con nosotros? Y Jesús le responde de una manera tan magistral. Y Jesús le dice: ¿no sabes que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Jesús le había entregado su corazón a su Padre. Y su Padre estaba haciendo que el corazón de Jesús estuviera enfocado en los intereses del reino. ¿Dónde están enfocados tus intereses? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí vas a encontrar tu corazón. Allí está. Y muchos de nosotros, amados hermanos, no reparamos en la importancia que esto tiene. Porque como lo mencioné anteriormente, hacemos muchas de las cosas que hacemos en automático. Muchas veces sin reflexionar, ¿qué me está motivando a hacerlo? Cuando lo que deberíamos de tener en cuenta es que lo que Dios está esperando de nosotros es que le entreguemos nuestro corazón de forma intencionada, de forma apasionada, con un deseo sincero y genuino porque Él sea glorificado, con una determinación y convicción que solo puede brotar de la relación con Él. ¿Comprende? Entonces, tiene sentido el que podamos decir que es necesario que nos atrevamos a poner en las manos de Dios nuestro corazón, dándole nuestra atención, nuestra intención, nuestra pasión, demostrándole a Dios que verdaderamente tenemos ganas. Y entonces, la forma en la cual lo vemos a Dios y servimos en su obra cambiará. Cambiará. ¿Por qué? Porque ya no solo estoy involucrado, ahora estoy comprometido. Y si estoy comprometido, no puedo tener el mismo nivel de entrega que cuando solo estoy involucrado. Esto me hace recordar una predicación que di hace más de, yo creo que como 12 años, quizá. Huevo o jamón, ¿quién la escuchó? Y esta predicación comienza con una fábula, la fábula de una granja. Está un matrimonio en la cocina platicando y dice: oye viejo, ¿qué se te antoja desayunar para mañana? Y él dice: unos huevos con jamón. Y los animales estaban escuchando allí en la ventana. Y entonces comenzaron a correr el rumor: mañana van a desayunar huevos con jamón, huevos con jamón, huevos con jamón. Finalmente llega el rumor a los oídos del puerco, el único puerco de la granja. Y el puerco comienza a llorar y a decir: no, por favor, huevo con jamón, no. Se acerca a la gallina y le dice: no seas exagerado, es solo un desayuno. Y el puerco mirándola le dice: es que en ese desayuno tú estás involucrada, pero yo estoy comprometido. ¿Su corazón hacia dónde lo está llevando? ¿A seguir involucrado? ¿Sin comprometerse? Usted puede vivir un cristianismo sin compromiso por décadas.
ser de la tradición cristiana. Pero mientras que usted no se comprometa, no piense que lo que hace es lo que Dios está pidiendo de usted. Porque lo que Dios está pidiendo de nosotros, amados hermanos, surge de un corazón que está en las manos de Dios. No está pidiéndote más esfuerzo, más sudor, más dinero. No. Él quiere tu corazón. Porque de allí emanará todo lo demás que podrá hacer Él contigo. Imagínense qué hermoso que Dios dijera: tú eres mi instrumento, porque sé y me consta que me amas incondicionalmente. Así que todo lo que yo te pida, yo sé que tu respuesta para mí es sí, 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 sí. Y si no hemos llegado a amar a Dios en ese nivel, amados hermanos, algo en nuestro desarrollo espiritual no está bien. Tenemos que decirlo como es. No está bien. Porque nos estamos conformando con lo que podemos y queremos. Pero eso no nos está llevando hacia un mayor nivel de conexión donde Dios sea el dueño de nuestro corazón. Él no quiere tu afecto. Él no te está diciendo: hijo, por favor, quiéreme. Él dice: dame, hijo mío, tu atención. Y después añade: y no pierdas de vista mi ejemplo. Anotes esta cita para que la revise. Efesios 5:1. Efesios 5:1 dice: como hijos muy amados, imiten a Dios. ¿Cómo es Dios? Generoso, espontáneo, intencional, intenso. Tiene emociones, pero no es emotivo. Dios se maneja de acuerdo a su propósito. Entonces, si tenemos que imitar a Dios, tenemos que descubrir nuestro propósito y con base en esto que Dios nos ha revelado, entregarle el corazón para que lo que nos vincule a lo que Él quiere no sea una emoción, sino una convicción que me dé la posibilidad de alcanzar aquello a lo cual Él me ha invitado, sin que las tribulaciones o circunstancias en derredor de lo que quiero alcanzar logren detenerme. Entonces me vuelvo un cristiano imparable, porque mi corazón está conectado a la meta que Dios ha trazado para mí. He ahí la importancia de tener un encuentro con Dios. Amén. Leamos lo que dice Filipenses capítulo 2 y con esto vamos a concluir. Filipenses capítulo 2, versos del 14 en adelante. Pablo está escribiendo las últimas líneas de su vida, porque a Pablo ya se le ha notificado que después de haber apelado al César y haberle predicado el mensaje de salvación, el César determinó que era más fácil deshacerse de él que lidiar con él. Entonces el César ordena que a Pablo se le debe de decapitar. Pablo ya lo sabe que va a morir decapitado. Y él escribe estas líneas. Escribe la epístola a los filipenses. Y vean lo que expresa. Filipenses 2:14 y dice: háganlo todo sin quejas ni contiendas. Ay, Pablo, pero es que tú no tienes los compañeros de ministerio que tengo yo. Él tiene peores. Él tiene a un Demas por compañero, que ama más el mundo que la obra de Dios en él. Está rodeado de falsos hermanos que lo critican a sus espaldas, que le ponen el pie,
que lo traicionan. ¿Y por qué Pablo no ha desistido? Porque en ese camino a Damasco, cuando él preguntó, ¿quién eres, Señor?, la voz le respondió y le dijo, yo soy Jesús. Eso trajo una convicción profunda en su corazón. He estado equivocado. Tengo que ser honesto con Dios de que lo que yo tenía por tesoro, por ganancia, hoy lo tengo por pérdida para ganar a Cristo. Y entonces, ¿de dónde puede surgir un ministerio exitoso? Donde tú no te quejas, donde no estás frustrado, donde no estás con rencillas y guerras ocultas. Pues no necesitas ser un ministerio perfecto, solo necesita tu corazón estar en el lugar correcto. Pastor, ¿y cómo sabe que estando mi corazón en las manos de Dios yo no voy a sentir nada de eso? Por lo que Pablo escribe a los colosenses. Y Pablo le dice a los colosenses que nuestra vida, es decir, nuestro corazón, está escondido con Cristo dentro de Dios. Como si fuéramos de esas muñequitas rusas que tienen dentro de una muñequita, otra muñequita, otra muñequita, y dentro de la otra muñequita estás tú. Si nuestro corazón está en las manos de Dios, el entorno no tiene por qué afectar nuestro avance espiritual. Porque aunque emotivamente no tenga ganas de hacerlo, mi convicción me empuja más fuerte. Dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. ¿Cómo puedes marcar la diferencia? Pon tu corazón en las manos de Dios. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. ¿Qué está diciendo? Yo sé que estoy a punto de morir, pero no me lleno ni de amargura, ni de frustración, ni de coraje, porque lo que entregué, lo entregué por amor. Lo hice por amor. Y luego él les dice a los creyentes de Filipos, así también ustedes, parafraseando el texto, si ustedes le entregaran su corazón a Jesús y Jesús los hiciera mirar por sus caminos, ustedes también se alegrarían y se gozarían al darle todo de ustedes a Cristo. ¿Dónde está nuestro corazón? Esforcémonos porque nuestro corazón esté en las manos de Dios. Es el lugar más seguro. ¿Entiende lo que le digo? Si su corazón está en la dirección de sus deseos, de sus gustos personales, de sus preferencias, de la gente, usted siempre va a tener algo que le falte. Pero si su corazón está en las manos de Dios, usted va a encontrar plenitud y libertad. Amén. Póngase de pie, por favor. Vuelvo a leer la lámina y dice, atrevámonos a poner en las manos de Dios nuestro corazón, dándole nuestra atención, y entonces la forma en la cual lo vemos a Dios y servimos en su obra cambiará. Lea conmigo, leemos juntos, 1, 2, 3. Porque si nosotros nos dejamos cambiar por el Señor, todo cambia. ¿Sabes? En Cristo ya no es que yo así soy. En Cristo esto ya no funciona. Y no estoy diciendo con esto que el Espíritu Santo venga y te quite tu personalidad.
Lo que estoy diciendo es que cuando tú amas verdaderamente a Dios, le entregas el corazón y Él te dirige, Él te guía, Él te muestra. Amén. Pongamos nuestro corazón en las manos de Dios y Él te va a dirigir a aquello que Él quiere que hagas. Incline su rostro, por favor.